hemos llamado como título, seamos de bendición. Dígale al que está la persona suya, al lado suyo, por favor, dígale, seamos un canal de bendición. Sea un canal de bendición. Sea una persona que se comprometa en ser canal de bendición para los demás. Entonces, el domingo pasado arrancamos y estudiando Hechos capítulo 10, y vayan conmigo de nuevo, por favor, a todo este capítulo. Hechos capítulo 10, por favor. Tenga su Biblia siempre, por favor, ahí cerca. Hechos capítulo 10. Estudiamos los primeros 6 versículos el domingo pasado y establecimos qué importante es contar con la manifestación, la manera en que el Espíritu Santo usará a la iglesia para dar a conocer a Cristo Jesús al Señor. Ustedes ven nuestro lema hoy aquí de las misiones, es todos por Jesús. A ver, lo decimos todos, el lema, todos por Jesús. O sea, el enfoque cuando hacemos iglesia es que todos hagamos un solo equipo de darlo a conocer a Él, de llevar a Jesús al corazón de las personas. Pero no somos nosotros capacitados humanamente, somos capacitados espiritualmente para alcanzarlo. Y vemos en la historia que está aquí en Hechos capítulo 10, vemos a un Pedro y a un Cornelio siendo visitados por el Espíritu Santo de Dios a través de la manifestación de Dios en sus vidas, donde hay una correlación en que un gentil, el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana, aunque él era devoto a la fe judía, pero es el primer gentil a quien Pedro fue y le compartió el mensaje de salvación. Y de ahí, pues se puede decir que hubo toda una familia gentil, amigos romanos que estaban allí en la casa, griegos, romanos y muchos gentiles prosélitos también. Dice, estaban allí al momento en que Pedro predicó, pero es el Espíritu Santo quien lo llevó. Y esto lo veíamos el domingo pasado. Debemos contar con esto que no le puedo decir herramientas, debemos contar con la persona del Espíritu Santo, quien tiene herramientas para nosotros, para que podamos ser capacitados en hablar la palabra de Dios, en hablar de Jesús y no sentir lo que muchas veces nos pasa. ¿Cuántos aquí enfrentan vergüenza, enfrentamos pena a hablar de Jesús? A veces sentimos que no tenemos las palabras idóneas, cabales. Yo le decía a alguien que todos los domingos que yo predico aquí, hermano, mis rodillas tiemblan. Yo no sé si por eso estoy todo distorsionado de las rodillas. Pero realmente es algo humano que tiene que enfrentarse ante lo divino y rendirse ante lo divino. Porque cuando estamos en las manos de Dios y es el Espíritu Santo que nos toma, Él pondrá las palabras, nos hará valientes, nos hará esforzados para alcanzar la tarea que nos encomienda. Cuando decimos no, el Espíritu Santo no interviene. Y por eso a veces no aprovechamos todo lo que tiene el poder, el potencial divino, no lo aprovechamos al sentirnos menos, a sentirnos, no, yo no soy suficiente, no, yo no creo poder ser instrumento de Dios. Por eso entonces hago este resumen en esta introducción del sermón recordándoles, el Espíritu Santo es nuestro amigo. Ay, solo 3 lo tienen amigo y los demás. El Espíritu Santo es tu amigo, el Espíritu Santo es tu amigo, el Espíritu Santo está para ti, está para fortalecerte, está para guiarte y llevarte hacia el propósito de predicar la palabra. Vamos a ir ahora a estudiar los versículos siguientes que tienen que ver con el versículo 10 en adelante. El 9, vamos a ir desde el 9 en adelante. Y vayan conmigo en la lectura, por favor, los hermanos de multimedia nos ayudarán en la pantalla con los versículos. El versículo 9, vean por favor el versículo 9. Dice, al día siguiente, ¿lo tiene? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, dice que le sobrevino un éxtasis. Esto ya lo revisamos el domingo pasado, que era como una visión, ¿verdad? Y esta visión dice que más o menos era así. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor,
No, eso no puedo hacerlo porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Se volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo, ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y oigan esto: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro se enfrenta a una situación compleja que son sus tradiciones, su forma de ver el Evangelio, su forma de ver lo que en ese momento estaba recién iniciando, que era un avivamiento poderoso para la implantación de la iglesia en su comunidad y luego en los siguientes pueblos, tal como el Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para él, la visión, que todavía no entendía cuál era el cumplimiento, estaba enfocada en poder debatir que él ya no podía centrarse en sus costumbres judías para seleccionar quién era bendecido por Dios y quién no lo era, quién era una oportunidad de recibir el poder de Dios, la palabra de Dios, la salvación de Dios, y quién no. Déjenme explicar un poquito eso en detalle. Los judíos, todos lo sabemos, es el pueblo adquirido por Dios, el pueblo escogido por Dios para la salvación de la humanidad. Por eso debemos bendecir a Israel, porque es la nación que Dios escogió para que de esa nación naciera el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús el Señor. Entonces debemos comprender que esta nación fue escogida para representar a Dios en la tierra. Entonces Dios en ellos se glorificó, mostrando su ley, mostrando su carácter, mostrando su corazón. Y todas las normas y reglas que usted va a poder leer, Éxodo, Levítico, Número, toda esta sincronía, ¿verdad?, que hay entre un pequeño ápice, por decirlo así, una pequeña regla que tenía que ver con vestimenta, con comida, con ritual, hasta el mandamiento más grande, tenían como idea mostrar a Dios, el carácter de Dios. Cada mandamiento mostraba parte del carácter de Dios. Ahora, los judíos no vieron el carácter de Dios. Lo que pensaron en cada regla es cómo encontrar el favor de Dios. Creyeron que someterse a cada regla era tratar como de ablandar el corazón de Dios para que los bendijera. Y esto fue una equivocación, poco a poco se fue creando más y más equivocación, porque una ley le empezaron a hacer incisos, ¿verdad? Y estos incisos, más incisos y más incisos. Ustedes recordarán que cuando Jesús vino, ¿con quiénes vino a debatir más? Con los representantes de la ley, con los fariseos, los escribas, los saduceos. Porque creyeron que la ley era lo que iba a salvar. No vieron. Entonces, esto hace, ¿verdad?, ver un detalle interesante cuando queremos salvar a las personas, cuando queremos llevar a Jesús a las personas. Es que las tradiciones y las costumbres no deben de ser primero. No debemos de ponerlas primero, no tenemos que anteponerlas antes que la salvación de las personas. Todos nosotros tenemos muchas tradiciones cristianas, como por ejemplo, unas básicas. ¿Cuántos de ustedes piensan que hay que orar de rodillas? ¿Cuántos creen que hay que orar de rodillas? Okay. La mayoría entendemos esto, nos postramos de rodillas y oramos al Señor. ¿Cuántos piensan que hay que levantar las manos cuando oramos? ¿Amén? Son pequeñas tradiciones que nosotros tenemos y que las usamos para mostrar nuestra reverencia a Dios, que las usamos de alguna manera para concentrarnos. Cerrar los ojos. ¿Cuántos de ustedes piensan que no se debe orar con los ojos abiertos? ¿Aló? Son fariseos algunos aquí, va.
asuntos propiamente culturales como la vestimenta. Estábamos hablando recién con el pastor, con hermano Oscar y con el hermano Rubén sobre cómo ha sido el impacto de esta mega tienda que nos han puesto aquí. Me decían que la queja de muchos ceibeños es que el trato es malo. Porque el ceibeño está acostumbrado que cuando llega a un lugar, ay, lo mimen, lo chinen, lo lleven. ¿Para qué quiere, mi amor, papacito, vea, mamacita? ¿Qué quiere? Dígame usted, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Y parece que los que están sirviendo ahí no son ceibeños, entonces son así mero fríos. ¿Qué quiere? ¿Ya lo oyó? Ah, llévelo a la caja. Entonces mucha gente se siente como así golpeada. El ceibeño por cultura es así, ¿verdad? Se siente mimado, quiere ser contemplado. Digan amén, hombre. Entonces, somos bien tradicionales, tenemos en nuestra mente, en nuestra manera de ser, mucha tradición. Y por eso muchas veces no somos de bendición para llevar a las almas al Señor, porque pensamos que primero la gente tiene que cumplir la tradición. Pensamos que la gente tiene que cambiar primero para ser salvo y hay que salvarlos para que luego cambien. Y podríamos estar cometiendo el error de no darle cabida a todos los que el Señor quiere salvar. Y pensar que soy yo quien clasifica a través de que este no viste bien, no, este no habla bien, este no ora bien, ay no, este no tiene buena manera. Y solo estoy mencionando cosas al azar. Pero cuando vemos a Pedro golpeado por una visión donde le dice Pedro, mata y come. Y en esa visión, en ese lienzo, y escuchen esto, Pedro estaba con una gran hambre, ¿verdad? Y él pensó que esa gran hambre lo estaba haciendo alucinar, pero cuando entiende que es Dios que está mostrándose en ese lienzo y dándole a conocer lo que yo he purificado, no lo llames inmundo. Todavía Pedro no lo entiende, hasta que está frente al centurión entiende y dice, wow, o sea que el Señor también quiere salvar a los romanos, si estos son una nación de perversos, paganos. Y aquí vemos la obra de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Yo me hacía una pregunta hoy y quiero que usted se la haga. ¿Realmente yo merezco la salvación? ¿Cuántos aquí piensan que son tan buena gente que realmente se merecían el premio de la salvación? Nadie dice amén, a que todos somos firmitas aquí, ¿verdad? Todos tenemos claridad sobre esto. Entonces pienso, ¿se podrá a sí mismo, como piensa de usted, pensar de otras personas que no lo merecen, pero lo necesitan? No merecen la salvación, pero la necesitan. Es probable que en ellos veamos el mismo diablo. Y no estoy hablando de las suegras, estoy hablando de personas. Aleluya. Sentí un poco aquí de presencia rara, ¿verdad? Pero no sé si usted piensa en esto. Vecinos, amigos, parientes, personas que son la viva manifestación del demonio. ¿Cuántos tienen conocidos? No levante la mano, no va a decir que esté la suegra y a la par, ¿verdad? Pero tienen conocidos que realmente usted dice, no, este realmente es la viva cola de Satanás. Este realmente no merece la salvación. Si es que es un pervertido, este es pecador, este realmente es un desgraciado, este está maldito. Nuestra mente legalista, nuestra mente tradicional, nuestra forma de pensar, y más con aquellos que nos han dañado, nos han ofendido, nos deben, nos han maltratado, nos han resentido. Pedro podría decir, ¿qué? Un romano no puede ser si este es mi enemigo, es mi archienemigo, culturalmente hablando. Y lo era, tenía deseo, razón y derecho para decirlo. Pero el Señor le dice, es mi voluntad salvarlo. Es mi voluntad amarlo, es mi voluntad
voluntad haber muerto por Él, aunque no lo merezca. Ese es mi deseo, morir por ti, aunque no lo merezca, pero te he salvado, te amo. Ese es el mensaje del Señor. Y cuando lo sentimos así, cuando vemos la manifestación de Dios, donde no son nuestras tradiciones, amados, no son nuestras costumbres litúrgicas las que salvan, eso provee en orden a la iglesia. Usted ha notado que casi siempre seguimos un programa en el templo, tratamos de aprovechar la hora y media, 2 horas, algunos 1 hora porque vienen tarde. Ay. Pero tratamos de aprovechar. No me veas para acá, por favor, no me veas para acá. Pero imagínense, hermano, ¿verdad? Que no tuviéramos el orden y que a cualquier hora, a cualquiera puede pasar y hablar. Denme el micrófono, ese era un relajo aquí, ¿verdad? Tratamos de que haya un orden. Pero eso no salva. Ahora, lo que hace el orden, obviamente, es poder ser una iglesia organizada, atractiva, una iglesia que podamos realmente todos nosotros decir: hoy aproveché el tiempo, pude adorar con libertad, pude hacer eso. Pero nunca vamos a anteponer eso, que es la salvación de las personas. A veces pensamos que hasta el final del sermón hay que hacer el llamado. ¿Y qué tal si en adoración el Señor lo quiere hacer? ¿Y qué tal si en ese momento un impulso, ¿verdad?, de una persona que dice: oren por mí, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal, en medio de la oración? Nosotros no podemos cuestionar ni ordenarle a Dios cómo pueden ser las cosas, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él decidirá por la obra cómo deben ser. Obviamente, Él mismo es un Dios caballeroso, es un Dios ordenado. Él mismo nos ayudará a mantener las cosas en orden, de manera que cuando nosotros digamos: esto tiene que ser así, Él lo respaldará, porque ha dejado su espíritu para guiarnos y dirigirnos. Por eso las actividades litúrgicas nunca van a ser una camisa de fuerza. Nunca van a ser una camisa de fuerza. Y debemos ser flexibles a la voz del Espíritu Santo en cuando Él quiera salvar. Permíteme llevarles otra vez al pasaje de las Escrituras donde estamos, por favor. Vayan conmigo, por favor, en el versículo 21. Versículo 21, por favor. ¿Lo tienen? Vean en el versículo 21, por favor. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. Miren, he aquí yo soy el que buscáis. Y noten, versículo 22. Y ellos le dijeron a Cornelio, ¿cómo le dijeron? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Oigan, qué currículum, ¿verdad? ¿Qué currículum? Era un gentil que ya el Señor había hecho obra en él. Él era un hombre piadoso, dice, temeroso de Dios, que tenía buen testimonio. Y dice: y ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerle venir a su casa y oír la palabra que tú tienes que decirle. Y aquí vuelvo una vez más, hermano, aunque haga referencia al primer punto que vimos el domingo pasado, pero usted no puede cuestionar cómo Dios se mueve. Usted no puede cuestionar cómo el Espíritu Santo hace, porque Él es Dios, es Señor. Nosotros somos sus siervos. Somos sus siervos. Cuando Pedro se enfrenta a esta verdad, que un tal gentil está buscando por él, y dice: y un ángel me ha llevado a esto. Dios se me ha revelado para preguntarte: ¿qué tienes que decirme de parte de Dios? Yo me imagino en Pedro, y más adelante ustedes podrán ver en la carta de Gálatas, que Pablo reprende a Pedro, porque Pedro luchó mucho con esto, en cómo portarse cuando estaba con judíos y cómo comportarse cuando estaban con gentiles y cómo estar cuando estaban mezclados esos. Y quiero explicarles esto. Para un judío era de contaminación espiritual sentarse a comer con un gentil, alguien que no era judío. Un judío no podía tocar nada impuro, porque era impuro por 24 horas y no podía participar de ninguna actividad con nadie.
Era tal así la ley, era tan así la ley, que un judío no podía estar sentado. Y no había COVID, oiga, no había COVID. No podía estar cerca de un no judío. Es más, ustedes conocen la ley, una persona que estaba en su periodo menstrual tenía que separarse. Una mujer que estaba en ese tiempo porque no podía tocar, porque era impuro a quien tocara, o el objeto que tocara. Oiga, ¿cómo era la tradición? Y lo habían llevado a una manera entonces que todo el mundo se sentía impuro ante cualquier cosa. Y Pedro lucha con esto. Y Dios desbarata completamente en este mandamiento: lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Probablemente tengamos nosotros cuestionamientos sobre algunas culturas, por ejemplo el Islam. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado como la mala interpretación, una rama del Islam. Ustedes saben, los chiitas, los sunitas son las dos ramas principales, pero los chiitas quizás son los más violentos, radicales en llamar la yihad, que es una guerra de emancipación, una guerra de poder llevar a las naciones a convertirse al Islam a la fuerza. Y muchas veces nosotros hemos hablado en mal de ellos, o hemos visto las noticias y nos enfurecemos o tenemos cólera. Pero pregunto, ¿merecen la salvación? ¿Necesitan la salvación? A veces decimos, ¿es cuestión de merecer o cuestión de necesidad? Tal vez decimos, no lo merecen, son asesinos. Son personas que cometen atrocidades. Y necesitamos enviar misioneros para ellos. La mayoría de países donde la religión oficial es el Islam, los porcentajes de cristianismo son cero. Y es donde tenemos nosotros el compromiso de decir, realmente, Señor, tú los amas. Por lo tanto, yo los amo también. Si tú los amas y moriste por ellos, entonces yo haré también mi parte para que ellos puedan tener la salvación. Pensemos en nuestra casa, pensemos en nuestros parientes. ¿Quién de ellos usted podría ya descalificarlo y decir, este no merece? Y el Señor dice, sí merece. Piensa en su vecindario, vamos de lo pequeño a lo más grande. Piensa en su vecindario. Usted dice, este pone la música a todo volumen, se emborracha todos los fines de semana, son pleitos. Ya clasificamos, ¿no? ¿Quiénes en nuestro vecindario ya lo tenemos marcado como manchados, ¿verdad? Pecadores. Y el Señor te dice hoy, esta mañana, a quien tú le llamas impuro, a quien tú lo llamas impuro, a quien tú llamas pecador, a quien tú has señalado como ingrato, como maldito, el Señor dice, yo morí por ellos. Yo morí por ellos. Mi salvación está para ellos. Mi gracia también los alcanza a ellos. Entonces tenemos que batallar con esto nosotros, de una forma amable, bondadosa, poder llevar y entender. La gente necesita ser salva. Las tradiciones vamos a tener que por un momento, ¿no?, posponerlas. Son necesarias para el orden tal como lo acabo de decir. Pero debemos comprender que mientras una persona no conozca a Cristo Jesús, no entenderá una tradición. Una persona no entenderá una tradición cristiana. Hasta que no reciba a Jesús como un Salvador personal, le podremos enseñar nosotros entonces por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué la oración con los ojos cerrados? ¿Por qué nosotros adoptamos el diezmo como una manera de honrar a Dios? ¿Por qué nos congregamos los domingos? ¿Por qué? El porqué de las cosas viene después. Viene después. Y aquí yo le invito que cuando usted tenga alguna plática con alguien que está en el interés suyo de que reciba al Señor, no se concentre en hablar de las tradiciones. No centre sus pláticas en hablar del por qué hacemos lo que hacemos. Eso es secundario. Preséntele a Jesús. Preséntele a Jesús. Las iglesias nos salvan. Las iglesias nos salvan. Es cierto,
ame su iglesia, ame la iglesia El Faro, siempre téngala en sus oraciones, sea parte de ella. Pero la iglesia realmente es el instrumento de Dios para salvar a las personas, pero nosotros no salvamos. Por lo tanto, no se ponga usted a defender la iglesia El Faro, no me hables mal de ella porque te voy a romper toda la... Nah. Somos defectuosos como cualquier otra iglesia. El único santo y perfecto es Cristo Jesús el Señor. A Él presentémoslo, de Él hablemos. Él es a quien nosotros tenemos que enseñar. Por eso muchas veces tendremos cantidades de preguntas en la mente y en el corazón de las personas que tendremos que tratar de lidiar con amabilidad. Hay personas cuando usted quiere hablarles del Señor que tendrán preguntas sobre el por qué hacemos lo que hacemos, y ustedes por qué diezman, y ustedes por qué aquí, y por qué el pastor, y por qué las diaconisas, y por qué los diáconos, y por... hay cantidad de preguntas. Trate amablemente de quitar la atención a esas cosas y enfoque a Cristo Jesús, el Señor. Podría decir como, bueno, cuando ya tú participes de la iglesia entenderás por qué hacemos esto. Perdería mi tiempo en explicarte esto porque no comprende lo más principal, que es el amor de Cristo Jesús. Y a lo que yo más quiero enseñarte es por qué necesitas de Jesús. Lo demás es secundario, lo demás vendrá posterior. Llevemos a la gente a Jesús, no a las tradiciones. Llevémoslos al Señor antes que a las tradiciones. Entonces, fracasamos en nuestra tarea de predicar cuando ponemos las reglas. Hace unos días atrás daba una conferencia virtual para líderes juveniles de Centroamérica y estaba una joven, en el tiempo de las preguntas, una joven hizo una pregunta. Ella no tenía la cámara encendida, fue de manera virtual, y dice: yo tengo un problema, soy líder juvenil en mi iglesia y nadie quiere trabajar conmigo. Nadie quiere servir conmigo. Yo soy una persona, dice, muy apartada, porque la mayoría de jóvenes andan en el mundo. Yo uso mantelina, me dijo ella. Era un congreso para líderes cristianos de Asamblea de Dios. Asamblea de Dios no tiene la tradición de usar mantelina, o sea, que las damas usen un velo en la cabeza. No hemos adoptado esa tradición. Por lo tanto, ella dijo: yo uso mantelina, y no quieren usar las muchachas de la iglesia mantelina. Yo empecé a ver rostros de los que tenían las cámaras encendidas que se ponían a reír, porque era muy obvio el por qué la gente no quería trabajar con ella. Ella estaba muy elevada, ella andaba en las nubes flotando. Soy santa. No se pueden meter conmigo porque yo soy santa. Y veía para abajo: corruptos, impíos. Y ese sería el fracaso de la iglesia. Creer que nosotros estamos en las nubes, que nadie se puede meter con nosotros. Cuando realmente, si Jesús comía con prostitutas, si el santo, el 3 veces santo comía con ladrones y los amaba, ¿cómo no nosotros podremos también amar a los pecadores? ¿Creen que podemos tener esa capacidad de mirar con gracia a las personas que fallan? ¿Creen que podemos mirar con amor a las personas que son pecadoras? Cristo murió por ellos. Cristo murió también por ellos. El tercer consejo que quiero tomar de este pasaje, y Pedro nos enseña esto, vamos al versículo 34, por favor. Versículo 34 de este pasaje, por favor, que estamos leyendo. Versículo 34. Hay un principio aquí que nos enseña el apóstol. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, a ver, lo leemos todo. Dios, otra vez, Dios
Dios no hace acepción de personas. Y puede usted añadirle ahí, me salvó a mí. Dios no hace acepción de personas. Y hago este énfasis porque dice Pedro que viendo que había sido él invitado a ser impuro, ojo, ojo, él estaba entrando a la casa de un gentil y con solo poner el pie estaba ya siendo impuro para los judíos. Y es un choque, fue un choque tremendo para el legalismo, para la tradición, para la manera en que Pedro se había acostumbrado como judío. Y vuelve otra vez y dice, wow, ahora entiendo el mensaje de Dios. Él nunca hará acepción de personas. Vean conmigo el siguiente versículo, dice, sino que en toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Creo que aquí hay una gran luz, ¿no? Hay una gran puerta abierta de cómo ser efectivos como iglesia cuando se trata de cumplir nuestra misión, nuestra tarea de llevar el mensaje a los perdidos. ¿Quién conoce el corazón de la gente? Aló, ¿quién conoce el corazón de la gente? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Ser instrumento, ir, hablar. ¿Quién se encargará de lo demás? Es Dios, es Dios. Usted no se tiene que enfadar porque no le hicieron caso. Usted no tiene que ponerse con los pelos de punta y decir, ay, esto no quisieron, no aceptaron. No, tranquilo, tranquilo. Usted dé gracias porque tuvo la oportunidad de hablar. Dé gracias porque su amigo, su pariente escuchó. No aceptó, no recibió. No es su problema. No es su problema. A saber qué cantidad de piedra tiene en el corazón, pero usted le dio un gran almadanazo en ese momento que le predicó. No destruyó completamente los muros que lo detienen, pero algo hizo. Algo hizo. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Yo no soy el que hace la obra. Dice, él mismo decía, Pedro regó, Apolo sembró y yo solo llegué a recoger la obra, dice, ¿verdad? Como queriendo decir, no se trata de una sola persona, muchos haremos la obra para una sola persona. Pero eso no nos debe de evitar. Vean ahora el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Cristo Jesús. Este es Señor de todos. Quiero que hilen conmigo esta idea que Pedro está mostrándonos aquí en este testimonio ante Cornelio. Cornelio, un gentil, un enemigo, bueno, parte de una nación enemiga de los judíos. Ellos tienen la salvación, ahora ellos son los predicadores de este nuevo evangelio y el Señor le dice, no seas clasicista. No se trata solo de los judíos, es de quien yo tenga misericordia y tengo misericordia de Cornelio. Y óigame, no solamente era romano, era centurión. Era un jefe militar. Y él sabía el daño que habían hecho los soldados romanos cuando invadieron Jerusalén y le cautivaron. Cesarea se dice que era una ciudad que tenía un batallón, ¿cómo se llama donde están los soldados? Un regimiento, gracias, un regimiento militar, edificios y todo. Cesarea no era una ciudad judía, sino que era como una sede de Roma allí. Entonces, Pedro está diciendo, me está haciendo el Señor ir a donde he odiado, he estado luchando emocionalmente con esta nación, con Roma, y ya no se diga con los soldados. Y él dice, wow, ahora entiendo, Dios ama a todos los pueblos. Él es Señor de todas las naciones. Entonces, cuando yo comprendo esto, que Dios no hace excepción de personas, aprendo a amar a todas las naciones. Quiero decirles algo que Dios trabajó conmigo hace como unos 15 años. En El Salvador no tenemos personas de raza negra. O sea, no hay
prácticamente los que llegan de algún tipo de otra raza obviamente son migrantes, jugadores de fútbol. Entonces, yo nunca había intimado o había compartido ministerio o algo con alguien de raza negra. Entonces yo estoy en Estados Unidos predicando para un evento y ahí hay bastante combinación de razas. Y estoy hablándoles, hermano, a ver, casi como unos 15 años atrás. Todavía yo no había venido aquí a ser ministro en Honduras. Estaba en El Salvador predicando. Me habían invitado a un congreso de Estados Unidos y yo estoy orando, ¿verdad? Levantando mis manos y de repente siento que alguien llega donde mí y me abraza. Obviamente que alguien te abrace mientras estás orando, tú tenés que abrir los ojos. No sabes qué está pasando, ¿verdad? Me abraza y voy viendo que es una persona negrita. Pero ese era morado, hermano, negrito pero morado, ¿verdad? Y yo sentí algo muy raro, un rechazo, una repulsión. Primero porque estaba orando y en un momento sacro, ¿verdad? Pero el tipo me abrazó y me dio una palabra de Dios. Algo así como te llevaré a las naciones. Era algo de que en ese tiempo yo iba a comenzar porque era mi primer vez predicando en el extranjero, y entonces era un mensaje de Dios. Ahora, lo impresionante fue lo que viví por dentro, en que yo no sabía, hermano, yo no sabía que era racista. Porque yo no recibí la palabra porque era una persona de color quien me la estaba dando. Yo me sentí incómodo por eso. El problema fue el trato de Dios en todo ese día. El Señor trató conmigo horriblemente, pero fue algo increíble, porque yo no sabía que era racista. Yo no sabía que tenía este complejo, porque no había tenido ese tiempo de relación con personas de otra cultura. No había salido de mi país. Probablemente fue un impacto, un choque cultural, llámelo como sea. Pero yo necesitaba romper eso en mi corazón, porque lo tenía y no lo sabía. Al final esta persona que supo que yo lo había rechazado me buscó al final del sermón, porque yo prediqué, hermano, es lo peor. Esta persona me buscó al final y volvió a decirme el mensaje que Dios me había mandado a través de él. Él no me conocía y, hermano, lo que él me dijo se cumplió al pie de la letra. Yo empecé a salir a predicar a muchas naciones. A la manera en la que Dios me dio a través de él, se cumplió. Y ese día yo rompí un paradigma. Si Dios ama a los negros, blancos, chinos, amarillos, yo tengo que aprender a amarlos también. Debo aprender a amarlos. Y creo, hermano, es sorprendente cuando tú trabajas en este nivel de lo que Dios hace. Quiero preguntarle, honestamente, por favor, quiero que hoy usted oiga al Señor. ¿Es usted una persona racista? Pues, no lo sé, pastor. Yo nunca he salido de Ceiba. Pregúntate, ¿cómo sientes cuando alguien que no es de tu nivel quiere intimar contigo? Intimar significa ser tu amigo, o sea, ser parte de una conversación, compartir tiempo contigo en tu trabajo. ¿Cómo te sientes con una persona que no está en tu nivel? Perdonen que le haga esta pregunta. Es incómoda, es muy incómoda, pero necesito hacerla. Porque si Dios no hace excepción de personas, para Él no hay cuánto está en tu cartera, cuánto está en tu chequera, cuánto está en tu cuenta bancaria. Para Él no hay apellidos, para Él no hay colores, para Él no hay tipo de sangres. Ante Él todos somos iguales. Y por eso, si queremos ser una iglesia que prospera, si queremos ser una persona que prospera, si queremos ser individuos, familias que prosperan, nunca veas a alguien qué tipo de persona es. No la cualifiques por riqueza, por belleza. No la cualifiques por apellido, no la cualifiques por nación, no la cualifiques por estrato social, no la cualifiques por dónde vive. Recuerdo cuando llegué a San Pedro Sula, si alguien ha vivido en San Pedro Sula, usted sabe que la línea férrea divide la ciudad.
Aquí, de aquí para allá está la parte empresarial, la riqueza, y de aquí para allá están todos los demás. Qué raro eso, ¿no? Dividir nuestras ciudades por calles pensando en que de aquí para allá está la Alta Chifurnia. Y de aquí para allá, todos los demás. ¿Acaso está Dios dividido de esa manera? ¿Acaso nuestro corazón también estará dividido ante eso? Dios nos confronta esta mañana. Porque yo sé que usted quiere ser una persona instrumento de Dios. Yo sé que usted quiere realmente ser instrumento de Dios. Entonces, necesitamos amarlos a todos por igual. Mi primer vez cuando estuve en la Mosquitia fue un impacto tremendo para mí. Esto fue allá por los años 90. Hoy hay mucho progreso en la Mosquitia. Pero la primera vez que me bañé en la Mosquitia y sentir aquello pegajoso en el agua. Y preguntamos por qué esta agua es tan pegajosa. Es porque esta agua se mezcla con las heces fecales. Entonces empecé a usar más jabón. Pero para quitarme el jabón había que volver a echarse agua. Recuerdo la regla que nos impusieron: para beber no podíamos tomar del agua porque nos iba a dar inmediatamente una disentería que nos podía llevar a la muerte. Teníamos que llevar cada poquito de agua que tomamos, lo teníamos que llevar. Hoy creo que ha cambiado quizás la situación. Pero recuerdo el rechazo ante ese aspecto. ¿Por qué no decir pobre de ellos, sino que ay, pobre de mí? ¿Me están entendiendo? Iglesia, ¿me están entendiendo? Digan a mí amén, por favor. O sea, cuando yo voy hacia una cultura, lo que yo quiero es estar yo cómodo, pero no me pregunto, ¿y ellos realmente tienen la oportunidad de salvación? Recuerdo cuando nos sentamos a comer y vimos que parecía gallina, parecía pollo, pero un montón de sopes en el patio y un montón de plumas así de sope. No, esto está raro. Esto, es que parecía gallina, hermano, parecía gallina. Se lo puedo garantizar, porque la carne era negra. Nos sirvieron un plato y preguntamos, ¿y eso qué es? ¿Cómo se prepara eso? Era raro aquello. Ah, no, es una carne que se mete en el rescoldo allí y se deja podrir varios días y después se cocina. El plato típico de nuestra etnia. Y así los ama el Señor. Por eso creo que necesitamos tener algo en nuestra cabeza que nos limpie. De decir, la única manera en que ellos conozcan la verdad es que alguien que haya sido limpiado por la verdad se les revele. Vaya a ellos. Camine entre ellos, los ame a ellos. ¿Cómo podrá tu vecino alcohólico cambiar cuando te vea tu testimonio? Cuando compartas tiempo con él y le hables de las maravillas, de las bondades, de cómo Dios te sacó también a ti del lodo cenagoso. Es la única manera, pasando orgulloso donde ellos y eso no los va a salvar. Eso no les va a dar apetito por la palabra. La manera en que ellos conocerán es que nos ensuciemos las manos. Es que también nos hagamos impuros, entrando a sus casas y diciéndoles, el Señor les ama. Él tiene un plan y maravilloso plan para sus vidas. Es la única manera en que algo cambiará cuando rompamos nuestros propios paradigmas. Y digamos, el Señor quiere salvarlos. El Señor quiere también salvarnos. Quisiera que repitiéramos este versículo que está en la pantalla. Primera Pedro capítulo 2 versículo 9. Donde dice, mas vosotros, por favor ponga su nombre. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios. Una vez más, toda la iglesia, por favor, lo volveremos a leer. Ponga su nombre donde dice más vosotros sois. Diga, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Ay! Esto está lindo, ¿no? Esto está lindo porque dice, yo soy primero linaje escogido. ¡Wow! Soy realeza. ¡Wow! Soy nación santa. ¿Qué más dice? Soy real sacerdocio, un pueblo adquirido. Pero no se queda ahí el versículo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo quiero, hermano, decirte esto. Muchas veces lo que nos pasa, lo que nos está pasando, lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que nos está sucediendo a nivel económico, a nivel material, a nivel de salud, a nivel de todo, es un recordatorio. No dejes de predicar mi palabra. Anuncia a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que dejar usar tus labios para mi voluntad, para mi propósito. Tienes que permitir que tus circunstancias revelen a Dios y que otros lo vean a través de tus problemas, de tus dificultades, de las cosas que te están pasando. Debemos sentir deseo porque todos los pueblos, todas las naciones, todos conozcan a Cristo Jesús. No hay nada que las personas les separe de este propósito. No hay edad, no hay raza, no hay color, no hay estatus social, no hay nada que los separe de este propósito. El Señor quiere alcanzar a todos, a todos. Por lo tanto, debo comprender que mi tarea es participar de esa misión. Debo hacerlo. Para eso el Señor nos ha dejado. Creo que todos hemos sido sorprendidos por esta pandemia. De alguna manera hemos llorado a nuestros muertos. Hemos lamentado perder. La semana pasada, un hombre que fue casi un padre para mí murió. Hablaba a su familia porque la casa de ellos vivían muy cerca donde nosotros vivíamos y yo encontré mucho cobijo en esa casa. Él era mecánico y él arreglaba siempre nuestros carros. Y repentinamente el COVID se lo llevó, repentinamente. Su esposa Glorita, su familia, Lupita, Norma, sus 2 hijas. Han pasado un proceso bien difícil. A la semana siguiente me informan también que ha muerto una de las mujeres diaconisas de la iglesia donde me formé, Manadelmi, también que fue llevada por el COVID. Muchas de nuestra gente querida y apreciada, parientes, yo no sé cuántos de ustedes han perdido parientes, amigos por el COVID. En vez de estar asustados, debemos de preguntarnos y responder: Señor, si yo no estoy muerto, ¿qué plan tienes conmigo? Si esta pandemia, que ha sido no se puede decir que es una sorpresa, pero ha sido algo que nos ha estremecido. Sabemos que son tiempos difíciles, pero en vez de estar escondidos, tenemos que pensar: hay un plan del por qué Dios todavía me tiene con vida. Yo quiero ver ese plan, hermano, realizado en mi vida. Yo no sé cuántos quieren ver ese plan realizado en su vida. ¿Por qué todavía estás con vida? Siendo un candidato también probablemente para que el COVID te lleve. Es por eso que necesitamos oír la voz de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y quiere una iglesia que ame al perdido, una iglesia que realmente cuando vea a un pecador puede decir: él necesita, voy a orar por él, voy a buscar la manera de cómo hablarle de Dios, voy a buscar la manera cómo servir de instrumento para que conozca de Jesús.